You are now unmuted. You are now muted. ¿Cómo están? You are now unmuted. You are now Muy bien, muted. gracias. ¿No tuvieron problemas para entrar o tuvieron que esperar el link que yo les envié? Hola, profe. Hola, Richard, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. Qué bueno. Ya, chiquillos, se han conectado varios ya. Vamos a esperar 2 minutitos nomás, ¿ya? Hoy día vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido estas clases de lenguaje del segundo semestre, ¿ya? Porque en unas semanas más van a tener las evaluaciones, ¿cierto? De lenguaje y vamos a darles tiempo también para que puedan entregar los trabajos quienes tengan todavía trabajos pendientes. Así que nos queda esta clase, la clase que viene para prepararnos para la prueba y luego la prueba que no está tan difícil, chiquillos, ya por si acaso. De hecho, el resumen es más completo, tiene mucho más contenido de lo que viene en la prueba, así que para que no se asusten, estén tranquilos con eso. La idea es que les vaya bien en la prueba, ¿cierto? Mientras más estemos conectados, mejor. Voy a compartir el documento. Ay, me está costando. Estoy por aquí por si acaso. Ya voy, ya voy. Estoy tratando de compartir el documento. Está un poquito lenta la cosa. Ténganme paciencia, por favor, chiquillos.
Ahora parece que sí. Está cargando. Ya va, ya va, ya va. Ahora sí. Ahora sí. Ya, chiquillos. Oh, muy bien, muy buena asistencia, chiquillos. 18 conectados. Vamos a pasar la lista al tiro. Ahí quedó guardada la lista. Si que llega alguien más, la volvemos a pasar. Parece que alguien se salió, no sé, o a lo mejor no correspondía. Así que bienvenidos a todos los que han llegado, chiquillos. Les comentaba a los compañeros, ¿cierto?, que vamos a hacer una pequeña síntesis de todo lo que hemos visto en el semestre, ¿ya? Y para esto, la idea es prepararnos para la prueba que viene. Bueno, la próxima clase vamos a hacer una especie de cuestionario, ¿cierto? Repasando lo que vimos de conectores también, lo que trabajamos en el cuaderno de caligrafía, ¿ya? Y las últimas clases. Entonces, ¿por dónde empezamos? Por el lenguaje figurado. Sí, Ian, se supone que ustedes ingresando a su sesión pueden acceder a las notas y a cómo van, digamos, de momento. No está cerrado el proceso, ¿ya? Por lo tanto, el promedio que aparezca puede ir cambiando en la medida que ustedes entreguen los trabajos y los profesores vayamos subiendo las notas, ¿ya? Y entonces, lo primero que vimos este semestre, hablamos sobre el lenguaje figurado, que lo hemos hablado también durante todo el resto de las clases. Parece que hay algunos que tienen problemas. Deme un minutito. El Agustín, no, pero Ian ya está. ¿Y el Agustín ingresó? Agustín, ¿estás por ahí? Sí está. Ya. Que recién vi el WhatsApp y decía que no habían podido ingresar, claro, pero fue hace rato. Ya, me había asustado. Entonces, habíamos hablado del lenguaje figurado, ¿cierto? Que fue lo primero que vimos en este semestre. Y dijimos que era este lenguaje, ¿cierto?, que se utiliza para expresar una idea con un significado diferente, ¿verdad?, al propio. Y vimos estos ejemplos, ¿cierto?, que cuando uno dice echar un ojo, hablando en sentido, en lenguaje figurado, se refiere a mirar algo con atención, o salvado por la campana, ¿cierto?, es como justo a tiempo. En el caso de, ¿cierto?, cuando estábamos en clase, decíamos, en las clases presenciales, el que sonara el timbre del recreo, ¿cierto?, los salvaba a ustedes o a mí cuando iba a clase, ¿cierto?, de alguna interrogación o de hacer alguna tarea, qué sé yo. Ya es justo a tiempo. Y el jugar con fuego, que se refiere, ¿cierto?, netamente a hacer como cosas peligrosas o arriesgadas. ¿Alguien conoce algún otro dicho o frase que le hayan dicho por ahí en sentido, en lenguaje figurado? Activen micrófono si quieren hablar, si no lo escriben en el chat, que vayan participando, recordando, y la que Laia está escribiendo. A ver, vamos a ver. Aquí hay gato encerrado. ¿Qué querrá decir ese dicho, Kelaya? Tengo que llegar volando, dice el señor, le falta un tornillo. Gato encerrado, claro. ¿Hay algún secreto, cierto? Algo que no se ha logrado aclarar. Muy bien. Aquí, a ver, ¿qué dice?
La Mayra, a ese niño le falta un tornillo, ¿cierto? O se te soltó un tornillo. ¿Qué querrá decir eso, Mayra? Tenemos ahí la Mayra. Oye, pueden hablar, chiquillos, de verdad. Yo feliz escucho sus voces. El Adrián, por mientras también que el Adrián me explique, ¿qué significará perro que ladra no muerde? Muy bien, Mayra, ¿cierto? Está medio loco, ¿cierto? Es medio travieso, inquieto, ¿cierto? Ah, te le falta un tornillo. Muy bien. A ver, el Adrián, me interesa que me explique. A ver, perro que ladra no muerde. Oye, que están tímidos, todos quieren, bueno, están con ganas de escribir. Agradezco las ganas de escribir. Claro, que alguien que habla no actúa, ¿cierto? O que amenace a alguien, ¿cierto? Y al final no llegue a nada. Muy bien. Perdón, que tuve que abrir la puerta porque quería salir la gatita. ¿Qué más? A caballo regalado no se le miran los dientes. Cuando te regalan algo no hay que fijarse en el precio, ni el porte, ni en nada. Muy bien, Agustín, muy bien. Y así, ¿cierto? El lenguaje figurado lo vamos utilizando en cualquier tipo de situación, ¿cierto? En situaciones cotidianas, como los dichos que me están diciendo ustedes, pero también lo encontramos en algunos textos, ¿cierto? En poesías, en novelas, en cuentos, y obviamente, ¿cierto? En las poesías es muy recurrente el uso del lenguaje figurado. ¿No le gustan los gatos a la Daniela? ¿O le gustan los gatos? Ahí entendí su reacción, no había entendido. Ah, le encantan. Ya, luego de haber visto, ¿cierto?, lo del lenguaje figurado, recuerden que el lenguaje figurado lo trabajamos con El tonto perico, ¿recuerdan? Con esa lectura, con ese libro. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Con el otro sexto? ¿Cómo es eso, Agustín? No entiendo. No, 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 están solamente el sexto A. El sexto B viene después de ustedes. Sí, van a tener la misma clase que ustedes, pero no estamos juntos ahora. Ya, entonces, luego de ver el lenguaje figurado, hablamos sobre lo que eran los avisos publicitarios, ¿ya? Dijimos que era un mensaje que se hace con la intención, o que se entrega, ¿cierto? Con la intención de que las personas puedan conocer un producto, un hecho, un acontecimiento o algo similar, ¿ya? Estos avisos publicitarios tenían algunas características. Es un tipo de texto llamado persuasivo, que quiere persuadir o convencer, ¿cierto?, a sus receptores por medio de razón, no por medio de razones, dice acá, sino que a través de recursos que provocan una reacción emocional en el público, ¿cierto?, que recibe este aviso publicitario, que pueden ser alegría, compasión, simpatía, placer, etcétera, ¿ya? Típico, no sé, yo creo que han visto el comercial de Unimark, cuando, ¿cierto?, que ellos a través del humor buscan llegar al público, ¿cierto?, entregando sus productos. El guaguazo Unimark, el lecherazo Unimark, etcétera. Yo creo que más de algunos lo habrán visto. O el asadito un asadito, eso. Entonces, algunos recurren, ¿cierto?, a recursos de humor, simpatía, como dice acá, y otros a la compasión, que podrían ser, no sé, a ver, algún comercial que a ustedes se les ocurra que utilice otros recursos o que provoque otras reacciones, así como de ternura,
de compasión. Si alguien se acuerda de alguno, puede activar el micrófono y lo menciona. ¿Ninguno recuerda ningún comercial que haya visto? ¿O algo que le provoque un comercial? El Jumbo te da más. ¿Qué le provoca el Jumbo? Hambre. Recurre al factor hambre el Jumbo, porque nos muestra las carnecitas, ¿cierto? Y esas cosas. Ahí hay varios compartiendo sus ideas, así que vamos a esperar, ¿ya? Chiquillos, existe el micrófono. ¿Te imaginas que yo estuviera escribiendo toda la clase? ¡Qué fome! El Rappi. Ya mientras ustedes siguen escribiendo, yo voy leyendo sus comentarios después igual. También dijimos que dentro de las características, ¿cierto?, de los avisos publicitarios, habían algunos, ¿cierto?, que empleaban solo la escritura, que son los anuncios, los volantes que nos dejan, ¿cierto?, en las casas, que pasan tirando, los del gas, los de, no sé, de repente también del supermercado, pero utilizan solamente la escritura, sin imagen. Hay algunos que combinan palabra escrita e imágenes, como los afiches y carteles que vemos, ¿cierto?, en el camino, en la esquina, en los negocios, o los que usan solo el lenguaje hablado, matizado con música, como son los anuncios de radio y televisión, ¿cierto?, hasta complejas creaciones de cine, ¿cierto?, en que se incorporan imágenes, música, palabras habladas, escritas, y se mezcla todo lo demás, ¿cierto? A ver, dice el líder, cuando muestra el precio de las cosas que están más baratas y me da hambre las cosas ricas que sale ahí. Muy bien, Ian, sí. Claro, el hecho de mostrar también estas ofertas, ¿cierto?, provoca que el público diga, voy a dejar de comprar en este supermercado porque el líder está más barato. Entonces también provoca otra reacción emocional, ¿cierto? La reacción de querer economizar, ¿verdad? Ya. Entonces estábamos diciendo que dentro de las características, ¿cierto?, habían avisos que van desde solamente la escritura hasta los avisos más magnos, ¿cierto?, más grandes, que ya son los avisos publicitarios que aparecen en la tele, ¿verdad?, que ya incorporan imágenes, música, diálogo, palabras escritas, ¿cierto?, efectos especiales, etcétera. Los componentes del mensaje o aviso publicitario son el diseño. Recuerden que habíamos dicho que el creador, ¿cierto?, el publicista, va a buscar un diseño que sea ideal para el producto que quieran vender o para la información que quieran entregar. Un componente verbal, ¿cierto?, que es una frase breve, ¿cierto?, que repite una idea. Puede ser un eslogan, una comparación, una metáfora, ¿verdad? Un componente visual, que van a ser las imágenes propiamente tal y los colores que se utilizan en un aviso publicitario. Y por último, un componente sonoro, que son los sonidos, ¿cierto? Las voces, el ambiente determinado, los efectos sonoros, los efectos especiales, etcétera, que se utilizan en la radio o en la televisión. Aquí hay un ejemplo de aviso publicitario, ¿cierto? Línea ecológica, utilizando colores que obviamente son naturales, el verde, ¿cierto?, el cafecito, provocando en el lector o en el público la sensación de, ¿cierto?, de que esto es algo natural, algo que ayuda al medio ambiente, ¿cierto?, y nos muestra una gama completa de productos que se pueden generar a través de la responsabilidad ecológica. Luego trabajamos los conectores en el cuaderno de caligrafía. Dijimos que los conectores iban a ser palabras que permiten relacionar ideas de un texto, marcan una relación lógica de significado, organizan y dan coherencia al texto y existen distintos tipos según la función que ellos tienen, ¿ya? Por ejemplo,
Ya, ese, por ejemplo, es un conector, ¿verdad? Y empleamos conectores todo el tiempo. Yo creo que ustedes, uno no lo concientiza todo el tiempo, pero los conectores son parte de nuestra vida cotidiana. Los utilizamos frecuentemente. Hablando con la mamá, con el papá, con el amigo, con la mascota. Siempre estamos utilizando distintos tipos de conectores. Habíamos dicho que existían los conectores aditivos, ¿cierto? Que son aquellos que agregan ideas, como por ejemplo el ADPAS, también igualmente, ¿cierto? Yo voy agregando información o ideas con los conectores aditivos. Están los ordenadores que nos permiten ordenar la idea de inicio a fin, ¿verdad? El cómo empieza, el ante todo, el para comenzar, en primer lugar, ¿cierto? Ya después, continuando con estos ordenadores, o sea, estos conectores ordenadores, está el de cierre, el de transición, digresión y los temporales. Ya los temporales son los que nos dicen, ya, antes que todo, ¿cierto? Les doy la bienvenida, ¿verdad? O al principio era de tal manera, etcétera. Nos van ordenando el discurso. Ya aquí dice, organizan, señalan diferentes partes del texto y organizan el discurso. ¿Ya? Cuando voy a cerrar un discurso, puedo utilizar esto que dice acá, el por último, finalmente, o para terminar, ¿verdad? Etcétera. Están los conectores opositivos y reformulativos. Los opositivos van a ser concesión, adversativo y exclusión, ¿cierto? El de concesión son aquellos como, por ejemplo, el a pesar de todo, ¿ya? O el aunque, o aún así, de cualquier modo, son de concesión. Los adversativos, el pero, que lo usamos mucho, o por el contrario, o por otra parte, y el de exclusión también se utiliza por el contrario, en cambio, o todo lo contrario. Exclusión, obviamente, como su palabra lo dice, de excluir algunas ideas, ¿cierto? O contraponer, esos son los opositivos, para contraponer una idea con otra. Los reformulativos, está la explicación, recapitulación, ejemplificación y corrección. Vamos a reformular la idea con estos conectores. Es decir, ¿cierto? Vamos a darle otro significado o vamos a dirigir nuestro diálogo, nuestro discurso hacia otra rama. La explicación, es decir, o sea, en otras palabras, la recapitulación, que es volver a hablar de lo que se había hablado ya, que es lo que estamos prácticamente haciendo ahora, ¿cierto? Un resumen de lo que hemos visto este semestre. La ejemplificación, que es muy simple, ¿cierto? El conector es como el por ejemplo, el así tenemos, etcétera. Y el de corrección, ¿cierto? Que son conectores como el mejor dicho, el más bien, o sea, ¿ya? Es como para corregir ideas. Estos son los reformulativos. Causativos o consecutivos y comparativos. Los causales son los que indican la causa de algo, obviamente, ¿cierto? El por qué pasan las cosas, ¿cierto? El debido a, el dado que pasó esto, surgió esta idea, no sé, algo así. Los consecutivos, ¿cierto? Va a ser algo que continúa, dice por lo tanto, por consiguiente, o en consecuencia, que va muy ligado con los causales. Y por último, los comparativos, que son los que enfatizan alguna semejanza entre los enunciados, que son estos del mismo modo, el como así, o el tal como dije anteriormente, ¿verdad? Comparativo. Y aquí hay un pequeño ejemplo que lo vimos también, dice, ante todo, que es un conector ordenador. Oh, espera un poquitito, que va pasando un cortejo afuera. Y van a escuchar más las bocinas que mi voz. Ya, el ante todo, que es un conector ordenador, dice, le doy la bienvenida a esta clase, a pesar de, que es un conector opositivo de concesión, a pesar de que la asistencia es baja, igualmente es un conector aditivo,
llevaremos a cabo la actividad, puesto que conector causativo, esto es de carácter urgente, de manera que, conector consecutivo, las personas que no asistieron no podrán optar a la nota máxima. Si lo llevamos hoy día, ¿cierto? Los que, ante todo, les doy la bienvenida a esta clase, a pesar de que la asistencia es baja, en este caso no es tan baja, ha sido regular la asistencia de ustedes, ¿cierto? Igualmente llevaremos a cabo la clase, ya que es de carácter importante, ¿verdad? De manera que las personas que no asistieron no tendrán la posibilidad de tener esta clase, ¿cierto?, de resumen de semestre y de preparación para la evaluación que viene. Nosotros frecuentemente, como les decía, estamos utilizando estos conectores. Ahora, el tema es que no sabíamos su clasificación o su función, pero siempre estamos utilizándolos. Finalmente, lo que tengo preparado para esta clase es lo que vimos, ¿cierto?, hasta el trabajo de 31 minutos, que era la estructura de la noticia y modalizadores discursivos. Hablamos de las características de la noticia, que respondía a ciertas preguntas como el quién, el qué, el cuándo, dónde, cómo, por qué, para qué, etcétera, ¿verdad? Nos informa la noticia sobre un hecho, es un tipo de texto informativo, ¿cierto?, no literario, y que nos comenta un hecho, a quién le ocurrieron, dónde ocurrieron, y esta noticia obviamente tiene algún objetivo, algún motivo, ¿cierto?, o finalidad de ser contada. También dijimos que la noticia tenía una estructura, un epígrafe o antetítulo, ¿cierto?, que va antes del título, del titular. Está el titular, que va a ser lo más destacado de nuestra noticia porque queremos que el lector, ¿cierto?, se sienta atraído por este artículo, ¿cierto? Y el titular tiene que ser, obviamente, más grande y muy llamativo en sí, en su frase, digamos. Luego está la bajada o subtítulo, y habíamos dicho, recuerden que de estos tres elementos son fundamentales para el éxito o el fracaso, digamos, de la noticia, de la llegada de la noticia a las personas, ¿verdad? Si el epígrafe, el titular y la bajada de títulos son llamativos, obviamente el lector va a querer leer todo el cuerpo de la noticia, ¿ya? Entonces es importante que eso sea llamativo, interesante, ¿cierto? Y que entregue mucha información. Dijimos que en el lead o entradilla, que es el primer párrafo de nuestra noticia o nuestro artículo informativo, se entrega información como el qué pasó, a quién, el dónde. Ya la mayoría de las preguntas se responden en la entradilla de la noticia. Y el cuerpo de la noticia, ¿cierto?, va a entregar los demás detalles. Recuerden que el artículo informativo o la noticia van desde lo general a lo particular en esta especie de pirámide invertida, ¿verdad?, donde el epígrafe, titular y bajada son lo más importante, ¿verdad? Por eso estamos en la parte más grande de la pirámide, una pirámide invertida, y el cuerpo de la noticia nos va a entregar detalles, ¿cierto?, del tema que nosotros queramos tratar. Lo hicimos con el tema de 31 minutos, como le mencionaba yo. La idea era que ustedes vieran ese video y lo transformaran en una noticia con un antetítulo sobre calentamiento global, ¿verdad? Era el video. Un titular importante, una bajada o subtítulo, la entradilla que respondía a estas preguntas, al menos 3 de las 7 preguntas que responde la noticia, y luego el cuerpo de la noticia que la tenían que haber entregado en dos párrafos, ¿ya? La entradilla, primer párrafo, y 2 párrafos más de cuerpo de la noticia. Y dentro de la noticia, ¿cierto?, habíamos dicho que existían 2 tipos de modalizadores discursivos, uno que era la exposición de hechos y otro la manifestación de opinión. Cuando yo expongo hechos como periodista, ¿cierto?, esta entrega, dijimos, recuerden, tiene que ser objetiva, ¿ya? Es lo que es evidente, como por ejemplo, lo habíamos dicho que Chile es un país de Sudamérica, es algo que nadie puede discutir, es lo evidente.
En cambio, cuando yo hablo de modalizadores discursivos como manifestación de opinión, ¿cierto? Aquí ya hablamos de algo más subjetivo, porque el periodista, ¿cierto? O ustedes investigadores van a dar su opinión respecto del tema que están tratando. En este caso, yo creo que Chile es el país más bello de Sudamérica. ¿Ya? No sé si hasta aquí tienen alguna duda o pregunta respecto de la estructura de la noticia, los modalizadores, los conectores, ¿ya? Este resumen se los voy a enviar igual, chiquillos, para que ustedes los tengan. Yo sé que tienen el material igual, ¿ya? Pero este resumen les va a servir un poquito para estudiar para la prueba. Y la siguiente clase vamos a hacer un cuestionario de preparación a la evaluación, ¿ya? Que más que nada, lectura, comprensión lectora, ¿ya? Y sobre todo lo último que hicimos de comparar textos, cuando vimos Violeta Parra, hemos trabajado con Camila, ¿ya? Ese tipo de trabajo viene en la prueba. Richard, me quería hablar. Ya no importa, profe, se lo digo después. No, pero dígame, no hay problema. ¿O me quiere No, hablar en el WhatsApp? sí, le voy a hablar en el WhatsApp mejor. Bueno. Chiquillos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacer? ¿No? Ya. Entonces, les voy a enviar este documento y nos estamos viendo el próximo martes, ¿ya? Así que prepárense, vamos a hacer un pequeño cuestionario online durante la clase, así que va a ser una clase un poco más dinámica, ¿ya? Chiquillos, los dejo entonces, cuídense mucho, estamos hablando, cualquier duda al WhatsApp, recuerden entregar los trabajos pendientes y nos estamos viendo. Cuídense mucho, chao, chao. Chao, profe. Chao, Richard.